Buenas noches, pastor y profesor Vladimir. Eh, Voy a exponer la segunda parte de la tarea 10, que corresponde ya como parte final al respecto. El tema que escogí fueron los eunucos. Eh, Versículo clave está en Mateo capítulo 19, 10 al 12. Entonces el tema titulado es Los eunucos en Mateo 19, 10 y 12, correspondiente al curso de métodos de estudio bíblico. Entramos en contexto. Este pasaje debe entenderse en el contexto eh, de los debates por parte de los fariseos, ¿verdad?, sobre el matrimonio y el divorcio, ya que ellos daban una alta valoración al matrimonio en la sociedad judía y la introducción de un concepto tan importante como este para los judíos, como lo es el celibato, como un llamado especial para algunos en su relación con Dios, y también la idea inusual para el contexto judío, ¿verdad?, en esa época, donde Jesús menciona a los eunucos. La práctica de los eunucos viene de culturas muy antiguas, ¿verdad?, que yo puedo citar así aquí como la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Eso alrededor allá aproximadamente de los años 2100 antes de Cristo, ¿verdad? Prácticas que se daban en los palacios reales y en culturas como los asirios, ¿verdad?, y Babilonia, Europa, ¿verdad?, el imperio bizantino, la Babilonia, Egipto, el imperio persa, los chinos, etcétera. Entonces es una práctica, ¿verdad?, que se daba desde las culturas antiguas. Entonces Jesús, estando en Galilea, pasa a Judea, y en Judea ya él está en su fase final de su ministerio y enseñanzas en cuanto a, a su ministerio, y está dando también ya o haciendo los últimos milagros, ¿verdad?, en este lugar, y es donde se da la pregunta importante por parte de los discípulos, ¿verdad? Y la pregunta de ellos es, la pregunta por parte de los fariseos, en donde los fariseos aquí vemos, como siempre, intentando tentar a Jesús, ¿verdad?, con sus preguntas, ¿verdad?, sabiendo que siempre Jesús va a ser asertivo y sabio en sus respuestas, ¿verdad? Y aquí ellos preguntan si es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa. Entonces de aquí se da o se desarrolla el tema en cuanto a lo que es matrimonio y divorcio. Y en este contexto, ¿verdad?, que lo veríamos desde el capítulo 19, en el versículo 1 al 9, ¿verdad?, en donde se da este conversatorio. ¿Qué observo yo acá? Bueno, yo observo acá que Cristo está diciendo que todos deben casarse, a excepción de unos pocos que son llamados de Dios para no casarse. Y los que tomaron así esta decisión de hacerlo para servirle a Dios, o la excepción también para servir a un propósito impuesto por el hombre, ¿verdad? Porque aquí es muy importante recalcar que Jesús hace mención en cuanto a los eunucos de tres estados, ¿verdad? Está un estado del eunuco que se da por naturaleza, por nacimiento, ¿verdad? Está el otro estado, que es el eunuco
que tenía un propósito, escogido para un propósito que era por medio de la castración, hombre castrado, para poder ser utilizado en diferentes reinos, ¿verdad? Donde los dejaban al servicio de el cuidado de sus mujeres o los harenes en diferentes culturas. Y hace mención también Jesús sobre la condición o el estado de eunucos espiritual. Y aquí en el eunuco espiritual sí tuvo un ejemplo muy claro como lo fue Pablo, ¿verdad? Pablo guardó su celibato, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy claro que tenemos de por así decirlo, un eunuco espiritual. Aunque Pablo en sí mismo no se declara un eunuco espiritual, pero creo que es un ejemplo, ¿verdad?, a dar sobre lo que es guardar un celibato dedicado al servicio de Dios. Entonces esa es mi observación en cuanto a esta porción bíblica. La introducción, bueno, en la introducción yo veo acá en esta porción del Evangelio de Mateo que Jesús enseña acerca del matrimonio y del celibato a sus discípulos, ¿verdad? En el contexto previo, como ya mencioné, en Mateo desde 19, del 1 al 9, es en donde se aborda el tema del divorcio y la seriedad del vínculo matrimonial, lo que provoca una reacción también de sorpresa por parte de los discípulos, ¿verdad? Y a raíz de esta enseñanza, en ese momento que se está dando es donde surge el pasaje en Mateo 19, 10 al 12, donde se exponen las razones, ¿verdad?, por las cuales algunas personas optan por el celibato, ya sea por circunstancias de nacimiento, como lo mencioné, por decisiones humanas, ¿verdad?, para un propósito, o de manera voluntaria, por causa del reino de Dios. Aquellos que están dispuestos a servirle al reino de Dios, entendiéndose muy claramente que es un don. No cualquiera tiene esta capacidad de adquirir una decisión como esta, ¿verdad?, de ser un eunuco espiritual. Interpretación de la palabra eunuco en hebreo y en griego. El concepto en hebreo de eunuco viene en el Antiguo Testamento, el término es aris, ¿verdad? Aparece en varias ocasiones y en su contexto más literal se refiere a un hombre castrado que solía servir en posiciones de alta confianza, ¿verdad? Entonces en las diferentes culturas antiguas es práctica que era muy usual, ¿verdad?, en donde se dejaban a estos hombres al cuidado de las mujeres, ¿verdad?, sabiendo que ahí no corría ningún peligro, ¿verdad?, al respecto. El eunuco en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada para eunuco es eunuchos, y es una combinación de dos raíces, ¿verdad?, o que proviene de la combinación de dos raíces griegas, eu, que significa bueno, y dekhei, que significa guardar o cuidar. Entonces la palabra compuesta es una persona encargada de cuidar el harén, generalmente un hombre castrado, ¿verdad?, al respecto, para servir a un harén, ¿verdad?, que era un puesto de confianza y que no representaba así una amenaza sexual hacia aquellas mujeres, ¿verdad? Hago una aplicación hermenéutica aquí. Y es que en el contexto literario y literal, Jesús responde el planteamiento que hacen los fariseos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el matrimonio y lo que es el celibato. En la cultura antigua, los eunucos eran aquellos por nacimiento o por una intervención humana, ¿verdad? Los discípulos se sorprenden, ¿verdad?, por las estrictas enseñanzas de Jesús sobre lo que es el matrimonio. Decidieron mejor no casarse. A lo cual Jesús, respondiendo, enfatizando
que no todos son capaces de aceptar el celibato, solo aquellos que tienen el don para hacerlo. Y a su vez Jesús introduce esta idea o este concepto de los eunucos. Jesús aquí se refiere a aquellos que por causa del ministerio o del compromiso con el reino de Dios eligen voluntariamente abstenerse del matrimonio y de la actividad sexual, ¿verdad? Esa es mi aplicación hermenéutica. Y hago una breve aplicación homilética, en donde Jesús menciona que no todos verdaderamente están llamados al matrimonio. Hay quienes han elegido o han sido llamados a la soltería también, ¿verdad? Esta enseñanza destaca que tanto el matrimonio como la soltería son dignos ante Dios, ¿verdad? Y cada estado tiene su propósito, cualquiera de los tres. La soltería puede ser un camino para dedicarse también plenamente al servicio de Dios. Hago también acá una breve exégesis, ¿verdad? Entiendo aquí de que Jesús amplía, ¿verdad?, la comprensión del matrimonio y del celibato en este pasaje, ¿verdad? Si bien el matrimonio es una institución divina, no es el único camino de vida válida, ¿verdad? El celibato, cuando es aceptado por razones espirituales también, ¿verdad?, por el reino de los cielos, es igualmente valioso. Jesús no impone el celibato como un mandamiento universal, sino como una opción para aquellos que sienten el llamado y que tienen la capacidad de vivir de esa manera. Aplicación. Bueno, la aplicación que yo doy acá es que en este pasaje Jesús aborda el matrimonio y la soltería. Los discípulos, al escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio y la fidelidad matrimonial, se sorprenden que quizás no valga la pena casarse. Jesús, sin embargo, explica que no todos están llamados al matrimonio. Y aquí Él da varias aplicaciones prácticas, pero cito 3 de ellas, ¿verdad? Número 1, entender que el llamado es individual. Cada persona tiene un llamado único en su vida. Número 2, valorar la vocación de la soltería. La soltería no es inferior al matrimonio, ¿verdad? Jesús reconoce y valora a aquellos que deciden vivir así por motivos espirituales. Y número 3, es escuchar y recibir el mensaje de Dios. Jesús dice que no todos pueden recibir esta enseñanza, lo que invita a cada persona a abrir su corazón, a abrir su mente a lo que Dios le está diciendo. Y concluyo diciendo que esta porción bíblica nos desafía a todos a reflexionar sobre nuestra vocación en la vida. Ya sea el matrimonio o la soltería, ambos caminos son valiosos y deben ser vividos para la gloria de Dios. La clave está en buscar su voluntad y ser obedientes a lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que esta ha sido la reflexión, una pequeña exposición sobre este tema, profe y pastor. Así que bendiciones y muchas gracias.